Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos nada por conocer, que no hay nada que descubrir. Vamos a contar historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que pactar con el diablo es bastante cómodo, pero te tienes que quedar toda la eternidad pagando. Existen tantos y tantos mitos que ya no se sabe cuál es en realidad algún pacto consumado, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento un pacto macabro. Desde la edad de 9 años, Olivia y Sabine eran muy buenas amigas. Sus padres eran vecinos y amigos también. Ellos querían lo mejor para sus hijas. Además de cumplir años en el mismo día, tenían entre sí muchas cosas en común, y una de ellas era practicar el esoterismo. Desde muy temprana edad les gustaba todo lo relacionado con lo oculto y cuestiones de conjuros y pactos, encantamientos y también brujería. Siempre que jugaban muñecas desde pequeñas, ellas practicaban sus hechizos, simulaban hacer pactos ofrendando a sus muñecas. Incluso ellas mismas, en uno de sus juegos, hicieron un pacto esa noche, y ellas querían que fuera más real. Apenas tenían 11 años y sus pensamientos ya habían cambiado. Sabían bien la diferencia entre el bien y el mal. Para ello, mataron un gato negro en ofrenda para el innombrable, y bañaron con esa sangre de aquel gato el cuerpo inerte de una muñeca, la más vieja y fea que tenían, en el cual en ese pacto juraron nunca separarse y mucho menos traicionarse entre ellas. Luego, ambas se hicieron un pequeño corte en el brazo para unir su sangre. También virtieron un poco de sangre de las dos en aquella página del libro donde estaba escrito aquel conjuro. Ellas lo habían comprado pensando que llegaría una ocasión y querían que aquel pacto quedara bien sellado entre el mal y ellas. Y así lo hicieron. Cuando quedó hecho, exclamó Sabine, posando con sus 2 manos sobre aquel libro y haciendo un juramento. Sabine dijo: «En este pacto de amistad y de sangre, prometo nunca traicionar a mi amiga, ahora hermana Olivia, por el poder de la oscuridad y lo que ella me comanda». Olivia también dijo unas palabras: «Yo prometo jamás ir en contra de mi amiga hermana Sabine, tampoco traicionarla. De ser así, que la traición se pague con el mal, bajo el hechizo de esta muñeca, la cual será usada contra quien traicione, con el castigo más aberrante que pueda venir del Averno». Acto seguido, en una sola voz dijeron las dos: «Que así sea. Te alabamos, Señor de las tinieblas». En eso, como si hubiera sido escuchada por el mal, aquella muñeca movió los ojos y salió una tenebrosa carcajada de ellas. Las luces empezaron a prender y apagarse por sí solas, estallando algunos focos en 1000 pedazos. La puerta del baño se cerró bruscamente, desatando un aire inusual dentro de aquella habitación, lo cual era algo muy extraño, porque la única ventana que había estaba completamente cerrada. Se miraron con un poco de temor, pero a la vez estaban satisfechas de darse cuenta de que aquel pacto macabro se había llevado tal y como ellas lo deseaban. Después metieron la muñeca y el libro en una caja y salieron al patio. La enterraron al pie de un árbol. La caja solo sería desenterrada si alguna de ellas rompiera aquel juramento. Pasaron algunos años y ellas seguían más unidas que nunca. Parecía que nada perturbaría esa bella amistad por propia cuenta. Así que habían investigado un poco más sobre su tema favorito de la brujería, viajando a otros países para comprar libros de vudú, magia negra, que jamás imaginaron que pudieran existir, ya que eran libros prohibidos, libros malditos. Su contenido era bastante fuerte y aberrante, desde hacer un simple amarre, causar enfermedades incurables, locura y hasta poder convertir a un humano en un zombie. Habían aprendido lo mismo sobre eso, pero no era suficiente para ellas. Siempre buscaban saber más y más, aunque no sabían ni para qué, ya que sus padres tenían una buena posición económica y no necesitaban de ese tipo de artimañas para conseguir lo que querían. El día que cumplieron 19 años, se los festejaron con una gran fiesta, y en ella conocieron a 2 chicos, Alan y Mauricio. Ellos, al verlas tan hermosas, se pretendieron de ellas, y desde ese momento empezaron a cortejarlas.
Con el tiempo se hicieron novios. Ellas estaban felices, pues al parecer eran buenos muchachos y los querían mucho. Hasta que un día llegó Sabine corriendo y llorando a la casa de Olivia. Su amiga al verla le preguntó: «¿Qué te sucede?». Entre sollozos ella le dijo: «Son Adán y Mauricio. Los miré con 2 muchachas del pueblo en el río besándose». Olivia, al escuchar esto de su amiga, aquellas facciones del rostro le cambiaron siniestramente y balbuceó: «Malditos. Nos la van a pagar, te lo juro». Posteriormente, sacó un libro negro que había adquirido en una aldea de Brasil. Pintó un círculo con una estrella de 5 picos, parándose ambas en medio de él y pronunciando al mismo tiempo una extraña oración que leían de aquel libro maldito para hacer un conjuro. Luego también dijeron estas palabras: «Lo que no fue para mí, no será para nadie. Señor, te imploramos, laves nuestra ofensa y mandes una horrible maldición contra aquel que osó retarnos y ofendernos. Postus natus demandadus». Una semana después, en el pueblo corría una terrible noticia. A Mauricio y Adán le había brotado una extraña enfermedad, la cual aparentemente no tenía cura. Los médicos no se explicaban cómo era que los dos tenían la misma enfermedad. De su cara y de su cuerpo brotaban asquerosos granos y llagas. El pelo se les caía a puños. Muy pronto se quedaron sin cabello. Ya ni siquiera salían de su casa porque les daba vergüenza. La gente no se les acercaba por miedo a ser contagiados por aquella rara enfermedad. Poco a poco fueron adelgazando, quedaron irreconocibles. De aquellos chicos guapos ya no quedaba nada, hasta que un par de meses después murieron irremediablemente. Cuando Olivia y Sabine se dieron cuenta de este triste final, levantaron sus manos y dijeron: «Gracias, Señor de las tinieblas, por escucharnos. Te ofrecemos esas 2 almas en pago por esta ayuda». Al momento las luces se apagaron y una estruendosa risa se escuchó en su habitación, entre un helado frío. No sintieron miedo, sabían que él estaba de su lado. Entonces Olivia dijo: «Estamos vengadas, hermanas. Satanás está con nosotras. Nadie puede hacernos daño». Cierto día, al ir caminando las 2 rumbo al pueblo por una vereda, una viejita le salió al paso. Era extraño porque nunca la habían visto. Además, había aparecido de repente. Entonces aquella anciana se les acercó y les dijo: «Buenas tardes, niñas. ¿A dónde van tan solitas?». Sabine le contestó amablemente: «Vamos a la panadería por un poco de pan, linda abuelita». La viejecita se les quedó mirando y le dijo dirigiéndose a Olivia: «Veo que entre ustedes hay una linda amistad desde niña, pero también veo que muy pronto será quebrantada por una de las 2. La envidia y la traición van a doblar aquel pacto que hicieron cuando eran niñas». Luego se fue emitiendo una extraña sonrisa sin decir nada, dejando atónitas a aquellas 2 jóvenes. Olivia reaccionó y volteó para preguntar algo, pero al hacerlo, estas palabras se ahogaron en su garganta, porque aquella anciana había desaparecido en cuestión de segundos. Sabine le preguntó a Olivia, algo tensa: «¿Qué habrá querido decir con eso aquella viejecita?». Olivia le contestó: «No lo sé, pero la verdad sí fue algo muy extraño. Fue como si esa señora supiera del pacto que hicimos hace mucho. Además es raro, como así llegó y así desapareció. En serio que me hizo sentir escalofríos». Sabine le contestó: «Es cierto, pero no hay que sugestionarnos. Pudo ser una coincidencia. Ahora vamos a la panadería antes de que se haga más tarde». Así pasó el tiempo. 1 año, 2, 3. Al parecer, ya se habían olvidado de aquel incidente de la anciana. Ahora tenían 22 años. Una tarde que Olivia caminaba distraídamente chocó con un muchacho por no fijarse y cayó al suelo. Él se apresuró para levantarla diciéndole: «Mil disculpas, señorita, no me fijé. Iba distraído». Cuando la vio a los ojos, ella quedó muda, flechada por él. Aquel muchacho le dijo: «Voy llegando al pueblo y soy el nuevo maestro de primaria, y no sé dónde se encuentra la escuela. ¿Podrías indicarme en dónde está?». El chico era muy gallardo y viril, y no se pudo negar a su petición. Desde ese día empezaron a verse todos los días hasta que se hicieron novios. Pronto se enamoró de él. Cuando Olivia se lo presentó a Sabine, ésta al saludarlo de mano y de beso, sintió una extraña sensación por aquel muchacho.
No tenía idea por qué, pero le atraía mucho. Se había obsesionado por él, aún a sabiendas de que era novio de su amiga hermana de pacto, pero no le importó, y desde entonces solo pensaba en buscar la manera de encontrárselo a solas, hasta que una noche, durante una fiesta, Sabine le dio de tomar algo a Olivia. Entonces, pensando que ésta estaba dormida, aprovechó el momento y tomó desaprevenido a aquel chico y lo besó apasionadamente. Aquel joven, lejos de rechazarla, correspondió a aquel beso, puesto que también le había gustado desde que la vio, y la hizo suya, participando en una vil traición. Pero nunca se imaginaron que Olivia no estaba tan ebria. Así que había visto todo desde el principio. Caminó hacia ellos y les dijo: «Nunca pensé que me fueras a engañar, maldita. Rompiste nuestro pacto, y muy caro lo vas a pagar». Se fue furiosa hacia su casa. Sabine quiso detenerla para pedirle perdón, pero él la detuvo del brazo diciéndole: «Déjala, ya se le pasará el coraje, no te preocupes, yo me encargo de tranquilizarla». Pero qué lejos estaban de imaginar lo que pasaría. No sabían lo que habían desatado con esa traición. Olivia, furiosa, tomó una pala y empezó a escarbar para desenterrar aquella muñeca con la que habían pactado. Cuando la sacó de la caja, a pesar de los años que tenía enterrada aquella muñeca, lucía intacta. Aún se le veían aquellas manchas de sangre del gato que le habían echado. La tomó, y aquella horrible muñeca parecía sonreírle, a pesar de que sus ojos eran muy opacos. Desprendían también un brillo diabólico. Luego fue por el libro y debía completar aquel conjuro para que el castigo se pudiera realizar junto con la muñeca. Bajo ese mismo árbol lo llevó a cabo, gritando con todo su coraje: «Balaban, Mafescu, Kikus, Balan. Señor, el pacto se ha roto. Te pido que castigues a quien desafió tu poder y recojas su alma ruin y podrida». De repente, de aquella muñeca salió una horripilante sombra oscura, emitiendo una horrenda risa. Las ramas del árbol se empezaron a agitar crujiendo espeluznantemente, como si se fueran a romper. Estruendosos rayos rompieron el cielo oscuro, cayendo una fuerte tormenta de la nada, mientras aquella sombra se perdía rumbo a donde estaba su novio y su traidora amiga. Después, la oscuridad la envolvió y ya no se supo más de ella al desmayarse. Cuando despertó, estaba por amanecer. Tomó el libro y la muñeca y los enterró de nuevo. Por el momento no quería saber nada de ellos. 3 días después, escuchó unos leves toquidos y al abrir la puerta vio a una anciana y le preguntó: «¿Qué se le ofrece, buena señora?». Ella solamente le contestó: «¿No me conoces? Olivia, soy Sabine, y esto es lo que hiciste de mí por haber roto el pacto. Cada día estoy envejeciendo más». Olivia llevó sus manos a su rostro sin poderlo creer, pero aún estaba molesta. Le contestó: «Fuiste tú, yo no tengo la culpa. Sabías de nuestro pacto y lo quebrantaste». «¿Sabes?», contestó Sabine, «esa noche quise pedirte perdón, pero él me detuvo. Luego, algo maligno llegó a mí, me azotó y a él se lo llevó. Desde entonces no ha aparecido». «Bien merecido lo tienes por tu traición». «No es la primera vez que lo hago», contestó Olivia. «Bueno, solo quería decirte que te amo y quería pedirte perdón porque estoy arrepentida, y si no paramos esto, pronto moriré». Sabine dijo eso alejándose de ahí con pasos muy lentos y cansados. Olivia se había quedado muy pensativa. Quería mucho a su amiga y le dolía la traición, pero lo peor no era eso. Era aquel pacto que habían hecho, y aunque no lo hubiese hecho ella, igual se llevaría a cabo. Ella se quedó muy pensativa, y aunque así había una forma de romperlo, lo que había leído en el libro al final, solo que era algo muy arriesgado y peligroso, ya que su amiga podía morir dada su condición que ahora tenía, e incluso el mal se las podía llevar a las dos con este acto, pero valdría la pena arriesgarse. No la quería perder, y fue en su búsqueda para decírselo. Cuando la vio, le dio un abrazo y le planteó que trataría de ayudarla. Le pidió un mechón de su pelo, el trozo de una de sus uñas, un pedazo de tela de su blusa con un poco de sangre de ella, un rosario bendito, y le dijo: «Olivia, yo me encargo de todo lo demás,
En la noche vengo por ti. El rito tiene que ser a las 12, bajo el árbol donde enterramos a aquella muñeca. Serían las 10 cuando Olivia salió de su casa para ir por Sabine. El tiempo apremiaba las cosas, ya que debían de ser rápidas y sin errores. Al regresar ya con su amiga, el viento había cambiado misteriosamente. Parecía que no quería que llegara a la casa de Olivia. Y unas sombras trataban de impedirlo, azotando furiosa su cuerpo y diciéndole maldiciones y palabras muy grotescas, pero ellas continuaron sin inmutarse. Al llegar, Olivia desenterró aquel libro y la muñeca. Entraron en su casa para comenzar el rito. Pintó un círculo grande. Luego, marcó con tierra sagrada de Jerusalén, la cual trajo en uno de sus tantos viajes, pensando que tal vez algún día la necesitaría. También puso sal al final, bendita, alrededor de todo el círculo, con 5 velas blancas, bendecidas, simulando una estrella de 5 picos. Todas estaban prendidas, y ellas estaban dentro de aquel círculo de protección. En eso, empezó a hacer mucho viento. Las velas se querían apagar. Las puertas se abrían y se cerraban. Los focos se apagaban y se prendían solos. Para esos momentos, ellas ya estaban aterradas, pero aún así continuaban con aquel rito. Olivia tomó el libro que había enterrado junto con aquella muñeca y lo abrió en la página donde tenía aquella sangre impregnada, poniendo ahí mismo todo lo que le había pedido a su amiga, enterrándolo en el pedazo de blusa y bendiciéndolo. Después tomó la muñeca para ponérselos y empezó aquel ritual, pero ésta luchaba resistiéndose y lanzando aruñazos, poseída por el mal. Sentía y ya sabía que no sería nada fácil, ya que aquel pacto había sido muy poderoso. Cuando por fin pudo doblegar y rociarle agua bendita a esta muñeca infernal, con una vela blanca le prendió fuego, al mismo tiempo que aclamaba por su amiga en oraciones diciendo: «En este momento damos por terminada la alianza que tenemos contigo. Con la sangre de Cristo rompemos todo pacto que se hizo, de una edad que no es permitida por las leyes divinas». La muñeca, al estar ardiendo, se retorcía como si tuviera vida. Su rostro de plástico duro hacía espeluznantes muecas entre aquellas llamas. De pronto, una fuerza invisible tomó de la mano a Sabine, jalándola para sacarla del círculo. El diablo se la quería llevar, sintiendo que su alma ya le pertenecía. Ambas luchaban contra esa fuerza descomunal, venida del Averno, pero al parecer no resistirían mucho. Olivia no entendía por qué aquel ser podía atravesar aquella protección que ella había hecho y le gritaba a su amiga: «Resiste, Sabine, resiste, no te des por vencida». Sabine, sintiendo que le faltaban fuerzas, le contestó: «No puedo más, creo que ha llegado mi fin». En eso, Olivia miró a aquella muñeca que estaba en el círculo y le echó más agua bendita, porque no se quemaba por completo. La sacó cuando más ardía. Al momento, aquella entidad maligna soltó a Sabine, quedando libre dentro de aquel círculo. Aquella entidad había podido entrar a la protección, porque la muñeca estaba quemándose dentro de él, y al sacarla, se cerró, expulsando con fuerza aquel mal. Cuando la muñeca y el libro se quemaron por completo, quedaron liberadas de aquel pacto maligno, gracias al arrepentimiento y a la fe que tuvieron de corazón. Luego vio que su amiga poco a poco iba recobrando su juventud y su apariencia. Las dos se abrazaron llorando, prometiendo jamás volver a usar las malas artes de la brujería. Ahora sabían qué tan peligrosas eran ese tipo de cosas. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.